Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo la última sesión de estas segundas jornadas de Salud Asturias. Esta sesión va dedicada a temas de innovación y gestión sanitaria y la va a abrir el director general de Innovación en la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, Mario Margolles, que es el director general. Así que nos va a hablar justamente de innovación sanitaria en Asturias. Mario, cuando quieras. Sí, hola, buenos días a todos. Me tenéis que perdonar, voy a ir un poco rápido. Intentaré acabar a la hora justa porque tengo otro acto en el UCA ahora, media hora justo después de acabar aquí. Por tanto, voy a intentar acabar. Tengo 50 presentaciones para 25 minutos, con lo cual sabréis que tendré que ir rápido. Igual, si veo que el tiempo apremia, pues saltaré alguna de las partes. Me pidieron que hablase un poco de innovación sanitaria en Asturias, pero yo quería primero fijar un poco los criterios generales de lo que es la innovación, porque he estado escuchando estos días, sea por Twitter y demás, comentarios sobre innovación, sobre asimilación de significados y demás, que yo creo que, bueno, es necesario hacer alguna precisión, ¿no? Como hablar que la innovación es todo lo último, lo nuevo, o a la asimilación de la innovación solo a la tecnología de información y comunicación, o incluso hablar de la innovación como la gran panacea. El otro día ya sugerí alguna serie de pensamientos relacionados con qué opino yo sobre respecto a la innovación, dependiendo de los distintos roles que cada uno de nosotros jugamos. Entre las personas que estáis ahí, hay personas clínicas, hay personas de la sanidad, hay personas de las tecnologías de la información y la comunicación, hay personas de otro tipo de ámbitos de salud y, bueno, hay personas de empresas, podemos tener distintas percepciones en función del rol que cada uno ocupemos en esta cosa que nosotros llamamos innovación. El rol que yo ocupo realmente es esquizofrénico, ya ni siquiera es dual, ni siquiera tengo dos percepciones, tengo muchísimas percepciones. Y solo estoy hablando del cargo que estoy ocupando en estos momentos. El cargo que yo estoy ocupando en estos momentos tiene como intención fomentar la investigación, fomentar la innovación, pero también tiene como misión el garantizar la sostenibilidad del sistema con la prestación de la asistencia sanitaria. También tenemos intención de que se desarrollen determinado tipo de tecnologías, no solo las de la información y la comunicación, de manera que se facilite un beneficio y un valor a los ciudadanos. ¿Cómo se hace eso? Pues en relación, sobre todo, en cantidad y calidad de vida a los distintos pacientes. Por tanto, para nosotros el mercado no es tan importante. Es muy importante porque jugamos el papel pasivo de consumidores, el mayor consumidor de Asturias. 1.500 millones de euros todos los años se van en consumos. Los consumos de la sanidad prácticamente, muchos son de los profesionales sanitarios, capítulo 1, pero hay una parte muy importante de tecnologías de distinto tipo. Ya veremos al final qué tipo de tecnologías. Por tanto, si todos vosotros estáis relacionados sobre todo con la salud electrónica y con las tecnologías de la información y la comunicación, tenéis que saber con quién competimos en función de los distintos roles. Y podemos observar y analizar la innovación de distintas maneras. Todos asumimos, y yo creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, que la innovación sanitaria es una fuente de avance y de desarrollo. Aquellos países, aquellas sociedades que tienen unos mayores niveles innovativos tienen una mayor capacidad de competir. Cuando definimos eso de esa manera estamos hablando de competición. ¿Competición en qué sentido? Pues podemos estar hablando en el mercado, en la tecnología, en la capacidad de arrastre que puedan tener nuestros conocimientos, pero también tenemos que mirar si esa gran competición realmente redunda en un beneficio para los ciudadanos, porque realmente yo procedo a una administración que sirve a los ciudadanos. Y, por tanto, le tenemos que dar productos a los ciudadanos. Veremos al final que incluso cosas que están claramente definidas en los medios de comunicación como altamente innovadoras y altamente buenas para la salud, realmente está en proceso de gran discusión de que realmente sean efectivas desde el punto de vista de su evaluación. De la tecnología estoy hablando. Después, distintas definiciones, pues Drucker en 1985 hizo otra definición muy basada sobre todo en el concepto de los empresarios. Ahí no hay ningún concepto
de los ciudadanos o de los clientes o de los consumidores, como puede ser lo que yo puedo representar en estos momentos. La capacidad de compra que tiene un servicio de salud y con esa capacidad de compra poder estimular una economía determinada. Solo habla de la visión de los empresarios. Por otra parte, distintos otros hablaban de unidad de negocios. Evidentemente, nosotros como empresa sanitaria podemos tener una unidad de negocios, pero realmente, como nuestro papel es sobre todo comprador, pues realmente el concepto de unidad de negocios para nosotros no es tan importante. Para cualquiera de las empresas que estáis ahora mismo, evidentemente es muy importante que yo tenga una mayor capacidad de unidad de negocio y un mayor sector en el mercado. Una cosa muy importante también es la definición de innovación como la parte de invención, entraremos en ello luego, ¿no? Es decir, con la capacidad de generar un nuevo conocimiento que a su vez tenga una capacidad de ser utilizado en un momento determinado. Bien, aquí falta la parte final, es decir, yo invento, yo implanto, yo desarrollo, yo difundo, pero pues nos falta la última parte. Y la última parte es que sea útil, mirándolo desde el punto de vista de esta definición. Existe otra definición que dice que es imposible que la innovación se pueda hacer a nivel local o incluso a nivel regional. Eso rompería cualquier tipo de esquema que nosotros estamos planteando de innovación en comunidades autónomas. A lo largo de la mañana vais a tener una serie de ejemplos de distintas experiencias de innovación en distintos ámbitos territoriales, que ninguno de ellos es nacional o es internacional. Es decir, realmente la innovación es algo muy nuevo que puede llegar a cambiar en un momento determinado a las personas que están innovando, al mercado o a las personas a las que se dirige. Lo que sí parece claro es que es un proceso muy complejo y muy caótico. El desarrollo y la introducción en el mercado de procesos innovativos muy competitivos puede hacer que desaparezcan el resto de procesos anteriores o incluso procesos o productos. Y el sector de salud es uno de los más importantes. Al contrario que en las ciencias sociales, donde aún estamos hablando de determinado tipo de teorías del siglo XVIII y que todavía pueden ser vigentes hoy día, en el sector de la salud lo primero que uno aprende es que esto es devorador, es caníbal puro y duro. No hay ni una sola técnica, bueno, salvo la tuberculina y la vacuna BCG, que dure más de 100 años. ¿Por qué? Porque aquello que no sea útil y aquello que no aporte nada novedoso se va a quedar atrás. En un proceso evolutivo se va a quedar atrás. Bueno, podría hablar de muchas más características, de cómo lo ve la gente, el concepto innovación. Pero a mí me interesa cómo es el que nosotros vemos desde el punto de vista de la sanidad. En general, para nosotros, una cosa innovadora es un bien, es un servicio, es un proceso en el que en un momento determinado nosotros agregamos valor. Para un empresario el valor será su cuenta de resultados, para otro será la capacidad de desarrollo o la capacidad de potenciación de esos productos en relación a un cambio tecnológico, pero para nosotros el valor, en el caso de la salud, es generar un cambio en la salud de la población o una protección de la salud si estamos hablando de elementos preventivos o elementos de promoción de la salud. En una palabra, generamos más cantidad de vida y generamos más calidad de vida. ¿Se produce todo eso en los distintos procesos tecnológicos innovativos que nosotros estamos metiendo en la cadena de montaje que es un servicio de salud? Pues no. No, algunos más, otros menos. Ya veremos después de que encima hay unas cosas que son evidentes y otras cosas que, pareciendo evidentes, cuando se las evalúa de una manera metodológica, realmente no generan esa situación. Evidentemente, la innovación describe muchos factores, voy a hablar de ellos después. Y nos queda siempre la duda de innovación, ¿es lo nuevo? ¿O realmente todo lo que tenemos nosotros ahora mismo aquí, todo, en su momento fue innovador? Si consideramos la innovación como algo nuevo, realmente tenemos que estar en constante movimiento, generando cosas nuevas para creer que somos innovadores. Pero todo lo que hay, desde cómo vestimos, cómo llamamos por teléfono, este micrófono, este ordenador, fueron innovadores en su momento. Realmente cambiaron el mundo, cambiaron nuestras vidas, nos generaron valor de uso, los estamos utilizando. Eso es innovación.
pero no significa que sea nuevo, a pesar de que ahora mismo ya no son nuevos. Esto se inventó hace 30 y pico años, o incluso el portátil menos, porque yo me acuerdo de portátiles que eran así, y no hace 30 años que pasó eso. Dieron un valor de uso que nos generó un cambio de vida. Pero ya no lo consideramos innovación, lo consideramos, bueno, es el día a día. Pues en la sanidad es prácticamente lo mismo. Casi todo es innovación. Bueno, todo es innovación en un momento, pero ahora mismo hay cosas punteras que podemos introducir o no introducir en el mercado en función del valor que aportemos al ciudadano. Bueno, en resumen es eso, proceso, estrategia o resultado que agrega valor. Bueno, como tengo poco tiempo, no voy a entrar en la historia de la evolución de los grandes cambios innovativos que generan grandes cataclismos desde el punto de vista del mundo, pero simplemente ojeando diferentes medios de comunicación, eso que está haciendo ese simio en esos momentos es un acto enormemente innovador y enormemente tecnológico. Para nosotros ya lo tenemos superado hace millones de años. Sí, millones de años. Para ellos es enorme innovador. A través de una tecnología determinada, a través de ese acto innovador que ni siquiera es aprendido, es simplemente ensayo-error, adquiere un producto que le genera un valor, está pescando. Este otro está generando un enorme valor. El día que se le ocurrió a este mono el utilizar una piedra para extraer alimento de una nuez, generó una mayor capacidad de adaptación y generó innovación. ¿Es tecnología? Evidentemente es tecnología. Nosotros pasamos por esa fase. Pero si consideramos la tecnología como algo nuevo para la humanidad, solo a nivel nacional o internacional, esto no sería innovación. Tenemos que diferenciar enormemente innovación de la mejora. Consideramos que la innovación siempre es una mejora. ¿Realmente lo es? Yo tengo mis dudas que siempre es una mejora. La mayoría de las veces es una mejora, porque si nos aporta un valor, pero hay valores que pueden ser negativos. O hay valores que relativamente pueden ser perjudiciales. Productos farmacéuticos, por ejemplo. Los nuevos productos innovadores farmacéuticos nos generan un valor en salud evidente, yo no tengo ninguna duda, pero puede ser que cuando tienes un límite determinado de recursos compitan con otro tipo de recursos asistenciales. Y aquí entra el término de coste-oportunidad. Esa cosa que es buena para unos puede ser enormemente perjudicial para otros. Solo con el tratamiento de 15 personas con hepatitis C se podría erradicar la tuberculosis en Asturias. Solo en un término de coste-oportunidad hay que hacer tomas de decisiones. Por ejemplo, lo que es una mejora para unos puede ser una mejora, empeoramiento no, un mantenimiento del status quo para otros. La erradicación de la hepatitis B se puede conseguir con aproximadamente 2 millones de euros. Eso significa X número de personas tratadas para determinado tipo de patologías. Eso no significa que no se deba tratar, sino que se debe analizar cuál es el contexto, porque estoy hablando de que tenemos un límite presupuestario. Si no hubiese límite presupuestario, lo único que sería era añadir innovaciones. Por tanto, una de las cortapisas que va a tener en situaciones de mercados cerrados o mercados limitados presupuestariamente las innovaciones es la capacidad de competir con otras innovaciones. Costes-oportunidades, costes-beneficio, costes-utilidades, años de vida ajustados por calidad. Vamos a entrar en ello después. Otra situación muy importante es la diferencia entre avances instrumentales o logros de resultados. La mayoría de las innovaciones lo que nos prometen son futuros, no resultados. Y en el sistema sanitario nosotros queremos resultados, no queremos promesas del futuro. Evidentemente, para llegar al futuro hay un camino que recorrer y en ese camino pueden ser las expectativas que tenemos. No todo acto innovativo genera cambios en los resultados de salud, en el caso de la sanidad. A veces generan cambios en los procesos o en la organización que puede redundar en un cambio de resultados. Pero no hacer la asimilación siempre
de que la diferencia entre instrumento, que puede generar grandes cambios futuros, incluso de manera exponencial, a cambios en los resultados. Pero no por eso tenemos que ser restrictivos a la hora de la innovación. Y bueno, no voy a entrar en más porque ya veo que voy un poco lento. Simplemente por referenciar, normalmente dentro de los procesos de I+D+I diferenciamos la I de investigación, el desarrollo, la innovación y la difusión. Los tres procesos son enormemente importantes. Ahora mismo estoy en una jornada abajo en el UCA sobre innovación, donde pretendemos llegar a la última fase, porque investigar por investigar no vale para nada. Es decir, la investigación que se queda en investigación, ahí está. Estamos generando conocimiento, nuevos conocimientos, que en un momento determinado podremos desarrollarlos en un momento determinado a través de la capacidad de innovación que tengamos, pero también otra cosa muy importante es la difusión. Ya puse varios detalles de difusión. La distribución de determinado tipo de productos farmacéuticos, la distribución de determinado tipo de tecnología que puede llegar a cambiar la vida de las personas. Normalmente, cuando hablamos de difusión de algo que se inventa, un conocimiento que se aplica para generar un cambio de valor, o sea, una innovación, es muy importante conocer cuáles son los distintos patrones que tiene de velocidad. Normalmente, determinados autores hablaron de la capacidad de curva en S, griega, general, donde hay una parte que todo depende del rol que cada uno ocupe. El rol que ocupa el sistema sanitario es en todas las fases que tenemos aquí. Al principio, cuando estamos intentando investigar, normalmente la industria no investiga, o investiga muy poco. Muy poco. Investigar, generar nuevos conocimientos, conocimientos básicos, la explicación de por qué sucede algo. Muy poco. Al tener muy poco, las autoridades, los gobiernos tienen que estar apoyando financiación pública para la investigación. La financiación privada, salvo en determinados países, es mínima. Para después que exista ese conocimiento y haya determinado tipo de desarrollo, es donde debería intervenir muchísimo más la industria. Y hay países que son enormemente competitivos porque meten muchísimo en esa fase de desarrollo. España no. Y una de las mayores carencias que existen en España es que no tenemos la capacidad de transferir investigación en innovación. Y ahí está el sector privado. ¿Por qué? Porque no intentamos competir, porque no consideramos la innovación como un proceso local o regional, sino como un proceso internacional. Entonces, que inventen otros, que innoven otros. Nosotros ya compraremos. Nosotros estaríamos en la fase mesetaria de esa S. Nosotros como rol de compradores, país que compra tecnología a otros. Lo que tenemos que intentar es que en las distintas fases de esta S estemos participando todos, unos como estimuladores de la innovación y de la investigación y otros como realmente productores en un momento determinado de actuaciones innovadoras. Bien, otros autores cambian el proceso de investigación por llamarlo invención. Realmente es generar nuevos conocimientos o conocimientos de fundamentos básicos, es lo que sería la investigación básica. La difusión es lo que aumenta el bienestar, no la innovación, es la capacidad que nosotros tenemos de aplicar esas actuaciones innovadoras sobre el ciudadano. En una palabra, si seguimos con el mismo símil, la capacidad que nosotros tenemos de cambiarle la vida a los ciudadanos es aplicando esos tratamientos, no que existan esos tratamientos en el mercado. Es solo el proceso de difusión el que cambia la vida de las personas. ¿Qué problemas hay con las innovaciones? Pues evidentemente todas las innovaciones generan valor, pero con objeto de fomentar la innovación y fomentar que la industria genere inversión, se inventó el tema de las patentes. Y aquí entramos en un grave conflicto ético y social. Cuando una patente se utiliza para, a ver si utilizo el verbo adecuado, chupar, igual puede ser, extraer la mayor cantidad de rédito posible en momentos determinados, que es lo que nos parece que están haciendo muchas industrias en estos momentos sobre el sector salud. No hay ninguna duda que la innovación la hay que proteger, pero el sistema de patentes es enormemente perverso en cuanto a la capacidad de difusión, que es la que cambia la vida, generando un precio. Por ejemplo, ligando el precio de un producto
a la capacidad del PIB que tiene cada país. Un producto que cuesta 4 euros se convierte en un producto de 50.000 euros en el mercado. Ese decalaje que existe en el coste de producción y el coste de mercado hace que el sistema de patentes cada día se vea más limitado y más criticado, al menos desde el punto de vista ético. Bien, no voy a entrar en los conceptos de investigación, desarrollo, discusión, investigación básica, aplicada y desarrollo experimental que muchos de vosotros conoceréis, pero no tengo tiempo para ello. Evidentemente, solo podemos conseguir trasladar ese conocimiento a una actuación innovadora a través del desarrollo, y el desarrollo es fundamental que lo hagan las empresas. ¿A qué llamamos nosotros innovación? Pues tenemos varias cosas dentro del sector sanitario, me estoy centrando ahora mismo. Uno, la innovación en producto, una vacuna, un fármaco, un producto, que puede ser un bien o un servicio, pero es un producto, o puede ser un proceso. La capacidad nosotros que tenemos en un momento determinado de cambiar los distintos procesos, hay que tener en cuenta, al contrario, bueno, la mayoría de todos conocéis el sistema sanitario, aunque seáis industria, el producto de un hospital son 38.000 cosas diferentes, 38.525 creo que fue el último análisis que se hicieron de un hospital. Yo sé que la Ford solo tiene un producto, coches. Citroën produce coches. 4 modelos de coches, 5. Un hospital hace 38.500. Imaginaros lo que significa los distintos procesos que hay que hacer para cada uno de esos productos que se generan en momentos determinados y la complejidad que tiene la capacidad de innovación dentro de esa situación. Bien, y otro tipo de innovación que para mí es la más importante, aunque sea los productos cambian muchas cosas, es la innovación organizativa. A veces somos capaces de tener capacidad de compra, y ya estoy hablando, compra de productos o incluso de cambiar muchos procesos que son enormemente costosos, pero somos incapaces de cambiar organizativamente nuestra organización. Y yo creo que esa es muchísimo más barata y puede generar muchísimos más resultados en salud que las actuaciones innovadoras, sobre todo en tecnología. Evidentemente, la organización también es una tecnología. Bien, quería centrarme un poco en... He visto varios titulares de periódicos estos días en relación a los costes, que las tecnologías reducen los costes. Mi experiencia desde el sistema sanitario es totalmente la contraria. Es decir, no estoy de acuerdo con esa apreciación, sobre todo en determinado tipo de cuestiones. Evidentemente, existen unos beneficios que son superiores a los costes en determinado tipo de cuestiones, pero normalmente el sistema sanitario, sobre todo un sistema sanitario público, se comporta de distinta manera que el mercado, todos lo sabemos. Es decir, tenemos, por lo general, cuando implantamos una nueva tecnología, una reducción de costes en momentos determinados, y tenemos también un aumento de costes. ¿A qué se deben esa reducción de costes o ese aumento de costes? A veces compensan y a veces no compensan. Y a veces lo que creemos que compensa más es lo que menos compensa. Bien, tenemos dos factores. Uno, en primer lugar, si nosotros somos capaces en un momento determinado a tener una gran compra, el mercado nos dice que nos pueden reducir el precio. Eso es lo que nos hacen todos nuestros suministradores en el servicio de salud. Si yo en vez de comprar 1.000 ibuprofenos compro 1.000.000 de ellos, pues realmente la industria me da un precio mejor, es decir, el coste por unidad baja, sin ninguna duda, es un efecto de mercado, o de Rappel o lo que queráis. Es un efecto clarísimo. Pero claro, al introducir una nueva tecnología y ver que es útil, expando la capacidad de compra, de utilización de ese producto, con lo cual aumentan los costes totales. Evidentemente el coste unitario baja, pero el coste total aumenta hasta hacer a veces insostenible un sistema sanitario. Tenemos también la posibilidad de que esa tecnología que introducimos sea más cara que la anterior. Es decir, si yo introduzco, en vez de reducirme los costes, lo que estoy generando es una tecnología que genera un mayor valor en salud y que posteriormente me genera un mayor coste unitario. Evidentemente, la capacidad de difusión aumenta muchísimo más los costes. Por tanto, otra situación que existe es el efecto que tiene la escasa capacidad de gestión que existe en el sistema sanitario.
Vamos a ver, para hablar de las tecnologías de las que estamos hablando aquí, la implantación de receta electrónica en Asturias ha sido un éxito. Hay muchas personas aquí que participaron en ese proceso de implantación y desarrollo. Yo creo que les hay que felicitar por su enorme esfuerzo, pero uno de los resultados que tiene esa situación de la receta electrónica es la reducción de la frecuentación en atención primaria. Entre un 20 y 25%, e incluso en alguna comunidad autónoma encontraron hasta un 30% de reducción. ¿Eso significa que el mercado interno, que es un centro de salud, lo podemos ajustar? ¿Significa que si tengo un 30% menos de reducción, un 30% menos de frecuentación, puedo prescindir de un 30% menos de los trabajadores? No. Parecería lógico que no. Entonces, el coste que me costó introducir esa tecnología no lo veo en un beneficio en términos económicos dentro de la misma empresa. Eso vale muy bien para el mercado externo. Sustituyo un producto por otro y el que tengo es más barato, o me vale muy bien para la Ford o para la Citroën. Cambio un robot por 12 trabajadores y el robot siempre me lo hace de la misma manera. Eso en el sistema sanitario no se puede hacer. Lo leía, bueno, pues las nuevas tecnologías nos van a reducir 42.000 horas o 420.000 horas de médicos. Digo, ¿y? 420.000, ¿y los médicos podemos prescindir de ellos? Bueno, digo médicos, puede ser cualquier otro tipo de profesional sanitario. Por tanto, ese coste-beneficio que se utiliza de una manera artificiosa por parte de los promovedores de determinadas tecnologías no es real. Por tanto, ese ahorro no se puede implementar en determinado tipo de organizaciones. Podemos decir, bueno, pues esas personas hacen otras cosas, con lo cual aumento la productividad en términos de otras cosas. Sí, evidentemente. Evidentemente van a hacer otras cosas, pero que también requieren una serie de materiales para introducir en esa producción. Por tanto, no automáticamente la introducción de una nueva tecnología genera una reducción de costes. En el sistema sanitario, por lo general, no. Otra cuestión es que estoy hablando en rol de empresa. Si hablas en rol social, cuidado, la cosa cambia. ¿Dónde está el valor que le añadimos a esos ciudadanos? ¿Dónde está el valor que le añadimos a esos ciudadanos que no tienen que ir al médico cada semana a recoger una receta? Ese valor también existe. Existe valor del mercado, pero no dentro de la organización. Es un valor de la sociedad. Y ahora mismo la sociedad lo que prefiere es los beneficios inducidos a nivel social y no el aumento de costes que existe a nivel de organización. Pero si nosotros hablásemos con términos de empresa, hay que valorarlo de distinta manera. Por tanto, el efecto de sustitución de tecnologías, aquí hicimos hace unos años para el Ministerio de Sanidad uno de cambios de la actuación ante cardiopatía isquémica, donde se ven cómo van cambiando las tecnologías hacia una tecnología más costosa, y que genera un mayor consumo de recursos o recursos con una mayor tecnología y una mayor superespecialización. Aquí vemos a lo largo de los años 80-90 cómo van cambiando las tecnologías de intervención de la isquemia cardíaca. Y no son 4 casos. Aquí tenéis los distintos casos donde sucedieron cada uno de esos casos. Estamos hablando de 3.000 casos al año. Por tanto, el cambio de una tecnología hacia una tecnología menos intrusiva para los ciudadanos genera un incremento de valor no solo en cada individuo, sino en miles de personas a lo largo de Asturias, en una patología que es enormemente conflictiva para su porvenir y para su pronóstico futuro. Otra cuestión que quería hablar, igual aunque me coma algunas diapositivas después del final, es el problema que tiene la generación de mercado que puede inducir en determinados momentos la innovación. En Asturias, como ya os comentaba previamente, estamos en las distintas 4 fases, tanto en la de investigación como la de desarrollo, en la de difusión y encima, a la última, en la de comercialización, porque somos compradores. No somos vendedores, pero somos compradores y sabemos la capacidad que tiene el mercado innovador de generar economía, generar puestos de trabajo, generar industria, generar cohesión social también, eficiencia social, aunque no sea a veces eficiencia económica, como hablaba previamente, pero uno de los mayores problemas que tenemos con las innovaciones es que tardan enormemente, mucho tiempo en ser instaladas. Desde las primeras experiencias de determinado tipo de tecnología electrónica hasta la situación actual, vamos muy tarde y las administraciones vamos muy tarde y los sistemas de salud también.
También es verdad que hay experiencias, por ejemplo, la utilización del limón, del jugo de limón, para tratar el escorbuto, tardó 3 siglos en ser implantado. En 1600 ya se sabía la solución y no se implantó, no se difundió, no se implantó el tratamiento en determinado tipo de viajes intercontinentales para tratar el escorbuto. 3 siglos. Pero es que estamos hablando de que patologías, el uso de la trombolisis, en el ejemplo mismo de la cardiopatía isquémica, tardó 15 años desde que se sabía que tenía efectos. Y eso es enormemente perjudicial, sobre todo para el valor que nosotros queremos atender, que es el valor del ciudadano. Quería hablar un poco de expectativas. Bien, por orientar un poco, ¿por qué metemos una tecnología? ¿Por qué no metemos otra tecnología? Bueno, yo soy director de planificación y lo primero que uno aprende es de que la capacidad de planificar en un sector como el sanitario es enormemente complicada. Y no solo complicada, es prácticamente imposible. Las tomas de decisiones en determinados momentos no se hacen con criterios de coste-efectividad. Bueno, podía citar prácticamente el 90% de las tecnologías se hacen en función de determinado tipo de líneas, de mercados o incluso de tendencias. Ejemplos de los productos farmacéuticos, que es lo que más tratamos, pues es evidente en la situación en la que tenemos. Una manera que la Organización Mundial de Salud tiene a la hora de implantar cualquier tipo de tecnología son los años de vida ganados con determinada tecnología ajustados a calidad de vida. Era lo que estaba hablando antes, cantidad y calidad, ¿no? Bueno, pues esos famosos QALYs, que son los que ponderan de determinado tipo, nos los saltamos permanentemente. Por ejemplo, en Europa se asume que una tecnología no debe ser implantada si el coste por año de vida ajustado a calidad de vida es superior a 30.000 euros. Los británicos lo han sumado, bueno, con 30.000 libras, pero por lo general, si nosotros no tenemos un beneficio superior a si tenemos un coste superior a 30.000 euros por año de vida ganado, ajustado a calidad de vida, no deberíamos implantar esa tecnología. Y se están implantando esas tecnologías a pesar de que sabemos que no son beneficiosas. Por tanto, un criterio de planificación que utiliza la OMS no se puede utilizar o simplemente sirve de referencia. Pero si utilizásemos los costes-beneficio, que es otro, en términos económicos, todos asumimos que la tecnología médica o la tecnología en la asistencia sanitaria es útil. ¿Cómo no va a ser útil? Yo lo estoy defendiendo aquí sin ninguna duda. Pero aproximadamente se considera que los costes asociados son aproximadamente la cuarta parte de los beneficios obtenidos, incluyendo los beneficios sociales y los beneficios económicos, no solo los beneficios económicos, que ya hablamos de que había más discusión. Pero es que tenemos otras tecnologías que no son ni sanitarias ni nuevas tecnologías, que son enormemente más útiles, pero que nunca miramos para ella. Evidentemente, yo procedo de la salud pública y no es que intente arrastrar este dato está publicado. Los cambios en comportamiento, los cambios en las estructuras que generan un mejor manejo de la salud por parte de los propios pacientes. Aquí hubo unas reuniones sobre paciente activo hace unos días. Hace que esas sean 30 veces superiores los beneficios a los costes. Y siempre pensamos que la sanidad es la asistencia sanitaria. Lo que cambia el mundo, a veces, yo lo digo muchas veces, son los ingenieros en sanidad, y a veces la gente se me pone, y los médicos, yo soy médico, o sea, no es que esté tirando contra mi profesión, pero la higiene, los cambios en la vivienda, los cambios en la educación, el mayor nivel de confort y de bienestar social genera una reducción de los riesgos para la salud. Esos son los que tienen mayor coste-beneficio. Nunca pensamos, siempre pensamos que es la tecnología. Bueno, pues igual es la tecnología hidráulica o la tecnología en la construcción, o igual es la educación. Son los maestros los que están haciendo más que muchos sanitarios. No es por intentar irritar al auditorio, pero yo creo que tenemos que pensar que la tecnología es muy útil, pero no siempre es la más útil. Iba a hablar un poco del sistema productivo, pero sí por resumir este tema, uno de los mayores problemas que tenemos en el sistema sanitario, en el sistema innovador, es que generamos, yo creo que la investigación, lo estaba diciendo hoy por la mañana en Luca, es muy buena. Nos estamos quejando de que no investigamos. No, si España ahora mismo tiene la misma capacidad que puede tener cualquier otro país europeo, evidentemente no que el Reino Unido,
Pero el Reino Unido también adolece de otra cuestión. Es que tiene muy poca capacidad de innovación, tiene muy buena investigación, pero muy poca innovación, muy poca capacidad de modificar la vida de las personas. Lo mismo que nosotros. Nosotros publicamos mucho, tenemos unos investigadores con unos índices H aceptables, pero no tenemos ni una patente, no tenemos ni un solo producto que le cambie la vida a las personas. Somos compradores, no generamos beneficios. Y ahora lo estoy diciendo como persona que intenta estimular la innovación. El problema es que a veces entramos en la esquizofrenia, que una vez que tenemos el producto no tenemos el dinero para comprarlo, que es lo que pasa con muchos medicamentos innovadores. Entonces, si queremos cambiar nuestra sociedad, queremos que crezca, queremos que cambie su vida, tenemos que intentar que esas publicaciones que hacemos también, esa investigación básica o incluso investigación clínica, porque se hacen muchos ensayos clínicos bastante buenos, con capacidad de desarrollo y demás, no la convertimos en patentes. Y ese es el déficit que tiene España en cuanto al mercado. Bien, quería simplemente 5 minutos para decir en qué estamos utilizando las innovaciones en el sector sanitario. Bueno, pues hace unos años hicieron un estudio muy bueno, Vicente Ortún, sobre la capacidad innovativa dentro del sector salud. La capacidad innovativa, evidentemente, los últimos cambios no están recogidos y la mayoría de esos cambios son algún tipo de tecnología y, en particular, algo de la tecnología electrónica. Pero lo que os quería decir, cuando queremos introducir tecnología electrónica o tecnología de la información dentro del sistema sanitario, debemos saber que estamos compitiendo con otras tecnologías, porque la capacidad de compra no es ilimitada. ¿En qué estamos compitiendo? Pues se escogieron aquellas que a los distintos investigadores creían que eran las más rompedoras, es decir, aquellas que aportaron más valor para la salud de los ciudadanos. Escogieron 40 y a un panel de 8.000 personas les dijeron cuáles creen ustedes que son las 5 más importantes. Bueno, ahí veis de todo tipo, hay unas que son de producto, otras que son de proceso, otras que son específicas de farmacia, otras que son de tecnologías, etcétera. ¿Qué opinaron los distintos agentes y gestores de salud? Estamos en un congreso de gestión, ¿no? También gestión, salud electrónica y gestión. Bien, en políticas de salud, políticas antitabaco, el boletín oficial del Estado o el boletín oficial de Asturias es una tecnología sanitaria. Aunque a muchos no le parezca, solo parece para oposiciones o para demás. Es una tecnología sanitaria. La salud pública, considerada como el poder que le da la sociedad a determinados gobernantes para modificar las condiciones de vida, pueden ser una tecnología sanitaria de las más potentes que existieron. Las actuaciones antitabaco en España, con todas las críticas que hubo, la pena es que se tardó enormemente en difundir y en tomar las decisiones y se cobraron cantidad de vidas. Recordemos que el tabaquismo mata en Asturias a 2.800 personas todos los años, cada año. Cualquier actuación que hagamos con ahí es enormemente tecnológica, enormemente innovadora, porque aporta valor. La gente no se va a morir, no va a tener enfisema, no va a tener una bronquitis crónica, no va a tener amputaciones en sus miembros. Eso, el Boletín Oficial del Estado, a través de la toma de decisiones de determinado tipo de regulación, puede llegar a ser una tecnología sanitaria. Y eso la gente, a veces ni siquiera el ciudadano, es capaz de comprenderlo. Pero también el sistema de evaluación de medicamentos, a partir de, sobre todo en el siglo XX, con el desarrollo de la farmacología, el estudio del uso racional de los medicamentos, hace de que no valga todo. Se acabaron los crecepelos. La evaluación de los medicamentos es una tecnología enormemente importante para que lo que nosotros tomemos esa primera hora de por la mañana o última hora de la noche realmente sea seguro para nosotros y sea eficaz. En organización, innovación organizativa. La atención primaria de la salud en España fue enormemente. Bueno, yo fui médico de cupo en su momento, fui médico APD en su momento. La atención primaria de salud cambió enormemente, y todos sabemos, los que vivimos aquella época, cambió enormemente en beneficio del ciudadano, aunque el ciudadano, si le hacemos una encuesta de satisfacción, realmente nos diga lo mismo que hace 30 y tantos años.
nos va a decir prácticamente lo mismo. Pero generó muchísimo. El sistema de ajustes de riesgos, los GRDs, los sistemas de clasificación de los pacientes para poder hacer intervención específica sobre ellos. No a todo el mundo se le puede hacer todo. Se puede ajustar. Ahora mismo que estamos en el desarrollo del plan de Cabueñes, del nuevo hospital de Cabueñes, uno de los sistemas que nosotros queremos es fomentar la cirugía mayor ambulatoria, para que la gente no tenga que estar en el hospital ingresado esperando 7 días para que se lo opere y después 15 días en el posoperatorio. Si podemos hacer una intervención a través de una técnica, una tecnología que permita que esa persona no disminuya tanto su calidad de vida cuando entra en el hospital, es un desarrollo innovativo. Pero todos sabemos que no todo el mundo vale para entrar en cirugía mayor ambulatoria. Los sistemas de clasificación de riesgos de las personas para el desarrollo de determinado tipo de intervención o de procesos es enormemente importante y se consideró por todos los profesionales como un gran desarrollo en los sistemas de clasificación. También el conocimiento a través de los grupos relacionados con los diagnósticos y demás. El propio programa MIR es enormemente innovador. No lo tienen en todos los países. Es más, solo hay en algunos. Tiene muchos oscuros también, no solo claros. Es enormemente costoso, realmente también para los distintos profesionales que participan en él, pero es enormemente innovador, o fue enormemente innovador en España. Es más, y España es referente para muchos países en relación a este tipo de tecnologías. Eso sí lo aportamos. ¿Por qué? Porque fuimos capaces, aunque no tenga una patente, ni la atención primaria de salud, ni el programa MIR, de generar una nueva tecnología que en un determinado simplemente cambiamos organizaciones, en uno de la formación y en otros de la gestión de la atención primaria. ¿Qué procesos son? En procesos específicos, pues el uso de las intervenciones en cataratas y la colocación de lentes intraoculares, o los programas de gestión de enfermedades, por ejemplo, los programas de insuficiencia cardíaca, cómo cambia la vida a la gente cuando en un momento determinado está controlado, evidentemente, con distinto grado de desarrollo dentro del país. Pero si hablamos solo de los TICs en concreto, pues lo que todo el mundo quedó de acuerdo es que la historia clínica electrónica modifica sustancialmente la calidad de vida de los pacientes y la facilidad que tienen los profesionales de utilizar toda la información disponible para tomar decisiones con la máxima información. Es enormemente innovador. Otro tipo de tecnologías como la salud en casa, la telemedicina, la asistencia telemática y demás, a pesar de que tiene mucha perspectiva futura, el Carlos III, que tiene una unidad específica de evaluación de este tipo de tecnologías, no está dando buenos resultados. Quizá porque los grupos de comparación a veces es muy difícil realizarlos y que cuanto más entremos en la parte comunitaria, en la investigación nosotros controlamos todos los factores salvo el que nosotros queremos aplicar en la vida real. No podemos controlar muchos factores como son la edad de la gente, el tipo de personas con las que vive, el grado de pauperación económica y social que tiene alrededor, y todo eso puede estar implicando en los resultados que puede haber en un momento determinado. Bien, en el sistema sanitario, en general, nosotros abordamos varios tipos de tecnologías, diagnósticos por imagen, tecnologías de materiales, extracción y evaluación de información, historia clínica electrónica, capacidad de integración de los distintos aparatos para que entren en la historia clínica electrónica, con lo cual ahorra mucho trabajo, en especial trabajo de enfermería, la tecnología médica, considerada como tal los aparatos que nos curan, un acelerador lineal, etcétera, y demás. Pero también tenemos en distribución y producción de energía. Bueno, eso es tecnología que hay en un hospital. Lo comentaba previamente con nuestros compañeros gallegos, que realmente son modélicos a la hora de la innovación en España. Bueno, tendréis ocasión de escucharlos después, que uno de los mayores costes que tiene un hospital es la energía. Parece que, bueno, haces así y la energía viene. No, es enormemente complicado, enormemente costoso y cada día mucho más porque te penalizan por producción de energía, por consumo de energía y producción de CO2. Realmente la distribución de energía es muy importante dentro de un hospital. Quería hablar de 3 aspectos que, bueno, tengo un minuto nada más, sobre la fijación de horizontes en un momento determinado dentro de la tecnología. Simplemente por entrar ya solo en la tecnología electrónica. Uno de los problemas que tenemos es que en el sistema sanitario no tenemos definido qué es lo que queremos. Parece que el producto final, que es la atención sanitaria, que realmente eso no es un producto, es un proceso. El producto sería sanar a la gente, curar a la gente o que la gente no enferme,
Pero bueno, normalmente se considera como un producto en el día a día. No tenemos fijada realmente qué es lo que queremos. A veces estamos al albur del mercado, de qué nos ofrecen. Y a veces nos ofrecen cosas en medio ambiente, a veces nos ofrecen cosas en tecnologías, o en sitios como este, en estas jornadas, siempre hay propuestas, ¿no? Como no tenemos una fijación de nuestros objetivos, pues a veces tienes que tomar decisiones individuales, ¿no? Y a veces eso no siempre es bueno. Otro problema que tenemos, independientemente de que nosotros no queremos condicionar la industria tecnológica, es hasta qué punto está disponible tecnología. A veces no sabemos lo que queremos, pero lo que queremos no lo hay. Por ejemplo, es decir, no tenemos cosas que nos permitan mover especímenes del ciudadano. Estoy hablando futuristamente, es decir, porque ahora mismo hubo un grupo de trabajo en el proyecto de redacción del Hospital de Cabueñes que hablaba de tecnologías, ¿no? Y yo les dije, pensar qué es lo que vosotros queréis que haga la tecnología para el ciudadano. No pensar en lo que está disponible, sino qué queréis que haya. Yo, por ejemplo, decir, vamos a ver, ahora movemos el ciudadano para hacer determinado tipo de técnicas. ¿Existe alguna posibilidad de no mover al ciudadano? Bueno, para unas cosas parece evidente. Para recoger información, pues no hace falta mover al ciudadano. Lo único que hay que meterlo en la máquina y lo lleva al cable, o lo lleva ya sin cable. ¿Pero existe alguna posibilidad de tal? No lo sabemos. No sabemos cuál va a ser la tecnología dentro de 5 años y, evidentemente, menos para un hospital de 20 años. No lo sabemos, pero si no pensamos en ello, tampoco lo vamos a saber. Evidentemente, tenemos que utilizar la tecnología que disponemos, pero no siempre disponemos lo que necesitamos. En el sector farmacéutico es evidente. Tenemos muchísimas enfermedades que no tenemos medicación y que lo único que podemos contentarnos con esos pacientes es garantizarles una calidad de vida digna, pero no curarlos, no tratarlos. Y otro es la capacidad de absorción de la tecnología. Por mucha tecnología disponible que haya, hay un problema presupuestario. Pero no solo presupuestario, es un proceso de conocimiento de los trabajadores de esa industria. En el sector sanitario no es poner la tecnología. El ejemplo con el Millennium lo hemos tenido. Cuando el Selene en Gijón se aplicó, pues lo mismo. Cuando el Selene se aplicó en los distintos hospitales fue parecido. Los profesionales pueden absorber lo que pueden absorber a una periodicidad determinada. Es uno de los problemas que tenemos. Pero a veces muchos se deben a reticencia al cambio. Yo mismo tengo mucha reticencia ahora que tengo que firmar electrónicamente muchas cosas de factura electrónica. Digo, esto que no me va, pues es lo mismo que han sentido los clínicos en un hospital cuando tienen que manejarse en un entorno relativamente hostil. Y yo soy una persona proclive a la tecnología, pero el desconocimiento a veces te hace ser reticente al cambio. Es uno de los mayores problemas que tenemos con la electrónica, porque así como adoptamos las tecnologías, los médicas muy fácilmente, la tecnología electrónica a veces nos apabulla un poco, sobre todo en función de la edad, evidentemente, ¿no? También otro problema que tenemos es que a veces los ingenieros piensan en soluciones teóricas y no piensan en soluciones prácticas. O lo que es peor todavía, piensan en soluciones que están hechas para otro sector y las intentan aplicar en el sector sanitario. Y eso genera muchos roces. En ese concepto de soluciones teóricas, yo vi propuestas de muchos ingenieros, perdón por los ingenieros, pero bueno, estamos en un debate fluido donde podemos hablar unos con otros, ¿no? Como que yo meto los datos en una caja negra, esa caja negra con una serie de algoritmos electrón, me da la solución final. Ahora, aplíquese al ciudadano. No, no. Los médicos, enfermería, estamos acostumbrados a que esa caja negra esté aquí y esté en nuestra experiencia. Por eso vienen los procesos de formación tan prolongados donde te hacen tener experiencias de todo tipo con objeto de que tengas una capacidad de respuesta. Pero no solo tienes capacidad de respuesta, sino que tienes capacidad de asumir el error. ¿Una máquina puede asumir el error? ¿Se acepta el error en una máquina? ¿Tú aceptarías el error de una máquina que te lee una resonancia, una máquina? ¿Lo aceptas el error? ¿El ciudadano aceptaría el error? En cambio, si lo acepta, si es un profesional. Porque el profesional, aunque se equivoque, que nos equivocamos, ¿cómo no? Unos más, otros menos, asume el error. Durante siglos hemos estado educados que tenemos una posibilidad de error. Y que ese error lo podemos justificar. Mira, no, por esto, yo pensé que era esto, por esto, por esto y por esto. ¿Una máquina nos dice eso?
¿La máquina es un algoritmo? No, yo creo que no, vamos. Y es uno de los mayores problemas que tiene la reticencia al cambio hacia las soluciones tecnológicas electrónicas. Bueno, otros son los precios y otro, las capacidades que tiene la industria para hacer que sus aparatos no se puedan utilizar con otros apartados y con otros aparatos. Ese proceso de exclusión de la competencia a través de hacer cosas no interoperables hace que tenga muy dificultosa la capacidad de introducción al sistema sanitario. Y ya me extendí mucho, perdón a los organizadores y perdón a vosotros por aguantar mi rollo, tengo que marcharme ahora mismo. Simplemente quiero deciros que ahí tenéis el correo electrónico mío para todo lo que queráis, críticas, comentarios, visibilización o lo que veáis. Muchas gracias. Bueno, gracias a Mario por haber podido hacer un hueco en su agenda y haber estado aquí con nosotros. Damos paso ahora a una ponencia que es el modelo de innovación del Servicio Gallego de Salud, que nos la va a realizar Rodrigo Gómez, de Innovación de Sergas. Cuando quieras, Rodrigo. Sí. Está como el... Se escucha bien, ¿no? Está como... Tenéis el... Para pasar. Este. Y así pasa. Vale. Perfecto. Sí. Voy a ponerme el... móvil. Perdón. Hola, buenos días a todos. Lo primero que quería era agradecer tanto a Óscar como a Ignacio la invitación y tener la oportunidad de poder compartir con vosotros nuestra experiencia. Y para mí es doblemente un motivo, ¿no? Y una situación muy bonita, ¿no? Primero por poder compartir esta experiencia y segundo por hacerlo en casa, ¿no? Es decir, yo soy de Mieres y llevo mi vida profesional trabajando en Galicia, ¿no? Ahora ya estoy casado, tengo tres hijos gallegos, entonces comparto mi vida y mi corazón a medias, ¿no? Entonces, cuando hablaba Mario, compartíamos un poco ese ideario, ¿no? De lo que tiene que ver la innovación y la capacidad de poder transformar y utilizar la innovación como palanca de cambio, ¿no? Y lo que queríamos hacer, y yo lo que vengo a hacer, mi nombre es Rodrigo Gómez, soy el coordinador de la Plataforma de Innovación Sanitaria de la Consellería de Sanidad del Servicio Gallego de Salud, que es un poco un ente, un organismo transversal que se dedica a mover el modelo de innovación dentro de todo el servicio de salud, de todo el sistema público de salud. Y para tampoco centrar muy bien las expectativas de todos, y sé que esto es un tema tecnológico, y yo no soy tecnólogo y os pondré un poco el portfolio de nuestra experiencia, pero probablemente hable de cosas que no sean tecnología. Vale. Dicho esto, algunas ideas antes de empezar que yo creo que refuerzan el discurso y que refuerzan un poco el core. Me comentaban que había parte, es decir, que parte de los que estamos aquí, que hay mucha gente asistencial, ¿no? Que hay mucha gente, que hay parte de gente que no es asistencial, y, ¿no? del ámbito de tecnología y de empresa, ¿no? Yo creo que esta es una palabra, este es Peter Drucker, es un estratega, y Mario también hacía mención a él. Yo creo que esto es un poco el ideario que pasa todos los días en los sistemas de salud, en cualquier organización. Y esto debemos de tenerlo, cuanto antes lo asimilemos es mejor, ¿no? Así empezaremos el día. Y es que la cultura se come la estrategia para desayunar, ¿no? Es decir, nosotros hacemos estrategia, ¿no? Planificamos, hacemos cosas, pero la cultura puede con todo, ¿no? Es decir, somos organizaciones y esto va de personas, ¿no? De hecho, yo creo que nuestro reto es cambiar la cultura de la innovación, ¿no? Es decir, yo pondré en alguna diapositiva, el reto de la plataforma de innovación del modelo es introducir en los genes del Servicio Gallego de Salud la cultura de la innovación.
Segunda reflexión. Somos organizaciones expertas en hacer pilotos. Después de la aviación civil, probablemente donde más pilotos haya es en salud. Somos expertos en generar frustraciones, en frustrar a profesionales, en lanzar proyectos que se quedan en cajones. Somos expertos en esto. Y los que trabajamos en salud y somos apasionados, ¿no? Porque esto es una cuestión de actitud, una cuestión de valores, es una cuestión de convicción. Si quieres trabajar en innovación tienes que venir llorado de casa. Está. No vale decir, es que los de jurídicos, es que el interventor. No vale. No vale. El tiempo de hablar ya pasó. Ahora es el tiempo de hacer. Y sobre todo porque estamos en un momento bastante peligroso en el que la palabra innovación ya es una palabra manida, fuera de contexto. Decir innovación es decir nada. Porque probablemente, si aquí yo preguntase en 15 segundos, cada uno que me diga qué entiende por innovación, nos saldrían 200 conceptos de lo que entendemos por innovación, ¿no? Entonces, la cultura, los pilotos, el venir llorado. Esta un poco resume la estructura o el ideario de los sistemas de salud, ¿no? De los servicios de salud, ¿no? Somos organizaciones que somos capaces de pasar de 0 a 1 y de 1 a 100 y lo hacemos muy bien. ¿Me explico? Es decir, somos capaces de coger algo que no existe e inventarlo, ¿no? Somos capaces de incorporar de forma, es decir, nuevos servicios, es decir, el modelo asistencial, bueno, tiene modificaciones, actualizaciones. Somos capaces incluso de implantarlos, ¿no? Es decir, pues hay historias de éxito y de fracaso, ¿no? La receta, la historia clínica, todas estas cosas. Pero, sin embargo, somos incapaces de pasar de 100 a, es decir, de pasar de los pilotos a la implantación, de cambiar de forma disruptiva el modelo de prestar los servicios sanitarios, ¿no? Es decir, estamos siempre en este discurso de que la forma en la que se prestan los servicios sanitarios no difiere de cómo prestábamos servicios hace 50 años. Es decir, si juntamos a un clínico que se acaba de jubilar con un adjunto que tenga 40 años, la forma en la que prestan, la filosofía en la que se prestan los servicios asistenciales, en la que se pasa en la planta la consulta a las 12 de la mañana, el ideario es exactamente el mismo, independientemente de la tecnología. Y en este marasmo de negatividad, a mí me gusta utilizar esta diapositiva de este hombre, Seth Godin. Este es un referente del marketing y una de las personas más influyentes en Estados Unidos. Y yo creo que la historia de la innovación en salud y el gran reto de la innovación que tiene que tener la innovación en los sistemas públicos de salud es que tiene que tener la capacidad de romper el status quo, ¿no? Y simplemente esta situación de crisis es una oportunidad para ser diferente. Es una oportunidad para ser diferente. No vale decir, es que los gallegos ya hicieron la compra pública de tecnología innovadora. La gente aprende rápido, ¿eh? O sea, quiero decir que tú no puedes ir con esta perorata de forma constante porque el que está en Dinamarca aprende no sé qué, el que está en no sé qué aprende rápido, ¿no? No podemos hablar de hospital. Yo creo que, desde mi punto de vista, el hospital del futuro es el no hospital, ¿no? Es decir, el modelo de gestión tiene que cambiar. Es decir, tenemos un modelo asistencial de pacientes crónicos, polimedicados, es decir, un envejecimiento, el que es un reto y una preocupación sustancial y prioritaria para la Unión Europea. Nosotros en Galicia estamos en un 22% de población mayor de 65 años, es decir, estamos 5 puntos por encima de la media estatal, pero Europa dentro de 20 años va a superar esa media. Es decir, esta pirámide es insostenible. La innovación tiene que ser una palanca para cambiar la forma de hacer. Dicho este contexto, me gustaría remarcar algunos datos que yo creo que son interesantes. Y tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, siempre que estamos hablando, siempre que hablamos, siempre hablamos de datos, ¿no? Somos organizaciones que gestionan datos, ¿no? Es decir, nadie gestiona resultados de salud. Nadie gestiona resultados de salud, ¿no? Es decir,
que te digan que en un hospital como el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, que es un hospital de referencia, bueno, nosotros tenemos una organización determinada, que tiene una facultad de medicina, sería un símil como Luca, ¿no? Que Luca es mucho más grande, ¿no? Pero que se hagan 40.000 TACs. ¿No? Un TAC suponga 100 veces más radiación que una radiografía. No sé, a veces hace que pensar qué estamos haciendo, ¿no? Esta es la foto del Sergas, ¿no? Yo creo que el Servicio Gallego de Salud, a mí me gusta mucho esta foto porque yo creo que esta slide porque define un poco qué es lo que somos, ¿no? Esa gráfica es una relación entre, yo creo que Mario lo comentaba, entre el presupuesto del Servicio Gallego de Salud desde el año 2008 y el gasto real, ¿no? En épocas en las que había cierta flexibilidad económica, ¿no? Y después no nos equivoquemos, es decir, esto de la crisis es algo permanente, no es de ahora. En los 80 había crisis, en el no sé qué. Es decir, lo que hay que hacer es saber adaptarse y salir de la zona de confort. Entonces, cuando había dinero, pues era más madera, ¿no? Entonces, a nosotros nos ponían de presupuesto inicial pues 3.500 millones de euros y una cosa era el presupuesto y los gerentes y los que saben en la gestión, otra cosa era el supuesto, ¿no? Y somos organizaciones que el Sistema Público de Salud de Galicia consume el 43% del presupuesto de la Xunta de Galicia, tiene 36.000 profesionales, tiene 3.400 millones de euros, 7.700 clínicos, y yo creo que el foco se resume también un poco en lo que dijo Mario, ¿no? Tenemos un alto stock de conocimiento, pero tenemos una responsabilidad social de lo que hacemos, pero no hay un impacto, una transferencia de lo que hacemos. Es decir, nuestra responsabilidad es social. Aquí lo que hacemos tiene que tener efecto, tocar el paciente. Tiene que transferir resultados, generar ecosistema. Y generar ecosistema es generar empresas, generar empleo de calidad. Es decir, y el sector salud es un polo, es decir, fundamental de conocimiento. Nosotros, esta es un poco la referencia de la Unión Europea, del EIP, un poco es la escala de población, ¿no? De envejecimiento activo, de cómo, lo que os comentaba, ¿no? Es decir, cómo el envejecimiento activo, es decir, cómo dentro de N años, es decir, esta pirámide va a invertirse y la forma en la que prestamos los servicios va a tener que diferir. Nosotros somos 36.000 profesionales, 14 hospitales, 480 centros de salud, 3.300 millones de euros, 25 millones de citas de atención primaria, 4 millones de citas hospitalarias, hospitalizaciones, 240.000 hospitalizaciones, teleconsultas, 8.200, es decir, 2.500 hospitalizaciones a domicilio. No, es decir, si os fijáis, la mayor parte de estos datos, que es independientemente del análisis comparado, ¿no? Del impacto, todos son anécdotas. Las teleconsultas, 8.200 frente a 4 millones. Es decir, estamos hablando de anécdotas. Estamos hablando de que nosotros en los proyectos estamos empezando a utilizar unidades de medida como es el SROI, que es el impacto social de la inversión. Porque si nosotros tenemos impacto, hay intangibles, que son que alguien no tiene que pedirse un día de trabajo para acompañar a su padre, a su abuelo para ir a una consulta, ¿no? Que alguien no tiene que esperar 9 meses, por lo tanto está en estado de enfermedad constante, por una primera consulta en cardiología, ¿no? Esto debe hacernos replantear muchas cosas y a veces las soluciones no están en la tecnología. Vale. Este es el modelo convencional de innovación, ¿no? Hasta ahora nosotros funcionábamos así, ¿no? Una innovación aditiva, predominio tecnológico, compra, ¿no? Es decir, nosotros somos administración y tenemos en la frente que nosotros ejecutamos presupuesto, compramos, ¿no? La gente nos lo ve aquí, compramos. Entonces, en este modelo, ¿no? A lo largo de los 70, 80, 90, 2000, es un modelo de incorporación en la cartera de servicios y de decisiones de unos pocos. En los años 70 un clínico auscultaba, ¿no? Y tomaba una decisión sobre eso. En los 80, es decir, ausculta y hace una radiografía. En los 90, ausculta, hace una radiografía, hace un PET. En los 2000, ausculta, hace una radiografía, hace un PET, hace un TAC. Es decir, pero siempre no dejamos de hacer cosas, siempre es más madera. Las limitaciones, no se adaptan ni se eliminan servicios, es decir, un modelo aditivo de incorporación que lo que hace es que esto ya es insostenible, no se tiene en cuenta a todos los profesionales, es decir, quien decide esa toma de decisiones, no se incorporan las mejoras de los otros, ¿no?
Es decir, somos un sector, nosotros aquí en Asturias tiene una componente industrial, ¿no? Tiene una visión muy fuerte. ¿Por qué no la innovación? La mejor innovación es la innovación lateral, ¿no? Nosotros en Galicia, es decir, ¿por qué no el sector de la automoción, que es potente, puede inducir mejoras no contempladas dentro del sector salud, ¿no? Y la ineficiencia se corrige con inversión. Hasta ahora, si algo sale mal, pues más madera. Y nosotros en el año 2010, en la primera año de 2010, pues pensábamos pues una serie de gente que trabajamos de un equipo multidisciplinar en el que había un físico, en el que había un cardiólogo, en el que había varios clínicos, que nos dedicábamos a distintas cosas. Pensábamos pues en esto, ¿no? Que había que romper los paradigmas, que teníamos que facilitar que los profesionales desarrollasen todo su potencial asistencial, investigador innovador, ¿no? Que necesitábamos diseñar servicios pensando en el usuario. Es decir, mapeamos el flujo de la teleconsulta o de la no sé qué y nadie le pregunta al usuario, ¿no? Vamos a hacer telefarmacia y que en las oficinas de farmacia externa alguien que tenga esclerosis múltiple no tenga que venir y se lo mandemos a su casa y no le preguntamos. Y decimos, oye, que yo no quiero esto, que yo quiero ir, pero cuando vaya quiero tener confort. Que no la oficina de farmacia esté en un semisótano del hospital, que no tenga SEO, porque ustedes son farmacéuticos y saben que cuando yo llego aquí y me tomo la medicación, tengo un problema de control de esfínteres y un problema de movilidad. Esto no pasa en otros sitios. Y la innovación, lo que os comentaba como un elemento manido, pues nosotros hay una estrategia, que es la estrategia Sergas 2014, que ahora se está rediseñando por la estrategia Sergas 2020, entra la innovación como una estrategia, ¿no? Y creamos la plataforma de innovación sanitaria. La plataforma de innovación sanitaria no es una dirección general, no es una subdirección, no es una estructura informal, que está en servicios centrales. Y lo que permite es esto, definir un proyecto que provoque y acelere el desarrollo hacia una cultura y mentalidad de la innovación en el servicio galego de salud. Implementar herramientas y metodologías de trabajo que faciliten el desarrollo de planes de generen innovación abierta. Dijimos, vamos a diseñar un funnel de innovación, vamos a hacer innovación abierta, vamos a hacer innovación bottom-up, de tal manera que cualquiera de los 36.000 profesionales que trabajan en el servicio gallego de salud, que cualquier agente externo, es decir, cualquier empresa, cualquier usuario, a través de una ficha de idea de mejora, pueda enviar a la organización con un correo electrónico, esa es la tecnología, una necesidad. Nosotros, cruzando el plan de prioridades y el plan estratégico, la vamos a evaluar. Y de forma anonimizada, un comité de innovación en el que está la gente que toma las decisiones, decidimos si hacemos pilotos o a qué jugamos. En aquella época, tiene que ver también esto, esta diapositiva la metí ayer por la noche y quería hacer así como un contraste que tiene que ver con esta campana, ¿no? Que no sé si conocéis, que es un poco de tendencias, ¿no? Y es que nosotros cuando hablamos de innovación no pretendemos que todo el mundo se ponga a innovar, que no, que no es que todo el mundo ahora se ponga a ser creativo y a ser... No, que no. Es decir, yo creo que tenemos que incidir que hay un 2,5% que nosotros tenemos identificado y que las organizaciones, una organización como la nuestra, que tiene 36.000 trabajadores, si somos capaces de identificar a 300 profesionales, es decir, que tengan la mentalidad, la cultura de trabajar en el cambio, a medio plazo veremos, es decir, induciremos una organización que tenga en los genes esta historia. Porque no hay mejor innovación que la basada en la envidia. Es la única que funciona. Yo quería compartir esto no desde un punto de vista ni triunfalista y más bien al contrario. Esto es una historia de frustraciones. Los que somos apasionados nos movemos en picos muy altos y después bajamos y nos tenemos que pelear con los de contratación y con el interventor y con toda la gente, ¿no? Y con los profesionales y con los gerentes, ¿no? Que dicen, Rodrigo, yo estoy con el día a día de la lista de espera y tú vienes aquí con la innovación, tú qué bien te lo pasas, ¿no? Y esto no va de esto, ¿no? Es decir, y tener que cambiar con la cultura. Bueno, esto es difícil, ¿no? Y en 3 años, nosotros sin tener estructura, porque, es decir, no somos 25, ni somos, es decir, somos un equipo de gente que se dedica a sus cosas, pero que fuimos capaces de enfocar, de alinear a todo el mundo en la misma dirección, de entender que la innovación no es una opción. Es decir, es que no es una opción, ¿no? La innovación es el camino para poder cambiar las cosas, ¿no? Y en 3 años, pues conseguimos un hito
Un hito que es que en el año 2011 conseguimos un fondo tecnológico por un importe de 90 millones de euros, que son dos proyectos que se llaman Hospital 2050 y Nova Saúde. Es un fondo tecnológico que es fondo FEDER para las empresas. Y a mí me gustaría remarcar esto porque yo creo que esto es como de trasladar la ilusión esto de que sí que podemos hacerlo. Y a mí, yo siempre que tengo la oportunidad, me gusta compartir esta experiencia en primera persona. Es decir, estos 90 millones de euros, ¿no?, los trajimos a Galicia 5 personas que nos dedicábamos a distintas cosas y que nos reuníamos en la Consellería de Sanidad a las 3:15 de la tarde con un bocadillo y una Coca-Cola. Salíamos a las 10 de la noche y durante un mes y medio alguien, un sábado a las 3:15 de la mañana, mandaba un documento y contestaban a las 3:17 4 personas. Esto va de personas. Y cuando estos dos pliegos nos dijeron hay dinero para hacer un proyecto sectorial en administración de 100 millones de euros, ¿qué hacemos? ¿O lo dejamos morir o qué hacemos? Lo cogemos. Y cuando está en una fase ya de consolidación, la única pregunta que dijeron, el dinero lo tenéis, esto es sumamente bueno, ¿no? Solo tenemos una duda. ¿Qué consultora hizo esto? Y este es el valor, es decir, yo me niego cuando la gente... Yo soy funcionario, personal estatutario, me niego cuando la gente me dice que trabaja en la empresa y cuál es la eficiencia de trabajar. Yo con eso no negocio con nadie. ¿No? Más de 100 ideas presentadas por agentes externos. Nosotros morimos de éxito, éramos incapaces de... Entonces nosotros somos también expertos en frustrar, ¿no? O sea, que también somos... generamos unas expectativas tan altas que frustramos a mucha gente, que decían, pues esto nos van a solucionar, pero éramos capaces de que un celador, o que de un administrativo, o que de una enfermera, o de que alguien externo mandase una idea y poder subirla y poder contestarle y que viniese y que presentase su idea y se sentase y de repente estuviese la gerente del Servicio Gallego de Salud, el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, el responsable de toda la tecnología del Servicio Gallego de Salud de la Consellería, el director de innovación. Es decir, ostras, yo tengo la oportunidad, esto solo, no, en el tema de la innovación como el tema de los proyectos, tan vital como empezarlos es celebrarlos. Hay que celebrar las cosas, ¿no? Más de 300 profesionales trabajando en proyectos de innovación. El año pasado nos dieron el Premio Nacional de Innovación del Mineco por la compra pública innovadora y es el premio del Diario Médico por compra pública precomercial. Bueno, estos son datos, ¿no? Es decir, son datos que lo único que quiero trasladar es que nadie puede decir, viniendo llorado de casa, nadie puede decir que si nosotros lo hicimos, que estamos en el noroeste, ¿no? Igual puede pesar, también yo entiendo que compensa también un poco y en ese balance ayuda mucho tener un asturiano en el equipo, ¿no? Pero que si nosotros lo hicimos así, nadie puede decir, oye, aquí vienen los gallegos que os van a contar que los gallegos... que no va de esto, ¿no? Vale. Estos son los proyectos. Pasaré rápido para no liarme, porque ahora lo que quiero enseñaros es una pasada rápida. Proyectos, cosas. Innova Saúde es un proyecto de 45 millones de euros, sistemas centrados en el paciente, cuidados más seguros y flexibles, cuidados inteligentes. Hospital 2050 es un hospital seguro, sostenible, eficiente, hospital abierto. Cada uno de los proyectos tiene subproyectos, líneas de proyectos. Estos son los proyectos que a 30 de noviembre es el deadline. Es decir, el 30 de noviembre tuvimos ya una evaluación en marzo del Ministerio que pasamos, pero claro, es decir, nosotros tenemos un 80% de cofinanciación y tenemos un 20% que es de elegible, que ponemos con trabajo de los profesionales, ¿no?, con infraestructuras que están metidas en los proyectos. Entonces, pues hay desde el Central de Imagen Médica, Hospital en Casa, Hogar Digital, Paciente Experto. Hoy iba a acompañarme Julio García Comesaña, que es el subdirector general de Innovación Organizativa del Servicio Gallego de Salud, que él está más en la operativa de todos estos proyectos. Es decir, yo soy director funcional de varios proyectos, de los que tienen que ver con innovación y no con tecnología, y del resto, ¿no? Es decir, Julio, al final, por temas operativos, tenemos ahí una mini crisis en Galicia. Acaba de cesar el gerente del área de gestión integrada de Vigo, que es de Oviedo, y se acaba de ir a 2 meses del traslado del nuevo hospital de Vigo, que es un proyecto bastante importante. Entonces, hay un poco de ruido en servicios centrales y ayer me mandaba un WhatsApp, Julio, a las 12 menos 10 de la noche, diciéndome, perdona, Rodrigo, por dejarte tirado, estoy saliendo de la consellería. Estos son un poco los proyectos, ¿no?
La plataforma de innovación tenemos 3 líneas claras de trabajo. Vemos que son un poco las líneas que son fundamentales, que es la innovación en servicios asistenciales, la innovación en productos y los proyectos europeos. Ahora, de forma rápida, para no liarme más, después en el debate o en el café o lo que necesitéis, cualquier duda, estoy a vuestra entera disposición. Actitud. Nadie va a venir a solucionarnos nada. Nadie. Es decir, no es cuestión de hacer. ¿Vale? Innovación en servicios. Nosotros estamos estructurados en 7 áreas de gestión integrada. El Servicio Gallego de Salud está estructurado en 7 áreas de gestión integrada. Estamos creando estructuras informales que llamamos nodos de innovación, que son equipos multidisciplinares, multidepartamentales, en el que hay 12 personas por cada una de las áreas. Es decir, tenemos identificados casi 80 profesionales que están trabajando, tienen el foco para trabajar en innovación. En esos nodos hay alguien de la dirección, del equipo directivo, del área de gestión integrada, que le nombra al gerente. Hay un clínico, un referente, es decir, en Coruña es el jefe de servicio de cirugía cardíaca, que es el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardíaca. Yo hablaba ayer con él, con José Cuenca, y me decía: Rodrigo, este año voy a estar un poco liado, pero este es un proyecto vital para mí. Cuando tú escuchas esto, es decir, hay que seguir dando, ser pesado, muy pesado, muy pesado. Entonces, tenemos un poco una estructura, lo que queremos es tejer una dinámica de vasos comunicantes en el que, a través de fichas de metodología, es decir, porque lo que necesitamos es metodología de trabajo, somos organizaciones desorganizadas, ¿no? Metodología, poder modular la innovación y poder transferir los resultados de la innovación. Vale. Estamos generando espacios, es decir, en el Hospital Clínico de Santiago, yo al gerente en el mes de septiembre le dije: Luis, ¿por qué no vamos? Yo tengo una idea, porque dentro de los proyectos de Innova Saúde permite hacer esto y es elegible, y yo quería hacer en todos los nodos de innovación, dentro de los hospitales, espacios de co-creación, esto de coworking que se ve que es fácil, ¿no? En un hospital, el metro cuadrado, los que trabajáis en hospitalización, el metro cuadrado vale más que un metro cuadrado en la Castellana, ¿no? Es decir, porque simplemente el espacio en los hospitales tiende a llenarse, ¿no? Es decir, entonces, fuimos capaces de convencerle para hacer un espacio de co-creación dentro de la biblioteca del Hospital Clínico de Santiago, un espacio de 60 metros cuadrados, en el que se pinta en los cristales, se mueven las mesas, se pintan las mesas, la gente se sienta de forma horizontal en pubs en igualdad de condiciones, y se trabaja con otro modelo. Porque tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. No podemos decir que hacemos innovación y cuando hay un problema decir: oye, que yo soy funcionario, que yo vengo de 8 a 3, que yo vengo... Es decir, tenemos que cambiar la forma de hacer. Yo cuando llegué a la consellería, lo primero que hice, dije: yo creo que en el despacho necesito pintar en las paredes. Quiero pintar las paredes. No es un edificio nuevo que tiene 10 años, no se podía mover ni un cuadro. A mí me tuvo que dar autorización la consellera para pintar. Mi despacho, que comparto, es decir, que compartimos en un pool como si fuese una empresa, en abierto, y trabajamos todos en open, está pintado la pared de color naranja y pintamos en las paredes. Y cuando dijeron: estos son chaladas de Rodrigo, después todo el mundo pasa, las reuniones las hacemos allí. Es decir, tenemos que, el discurso hay que acompañarlo con acciones, que aunque parezca que no tengan tal, tiene efecto. Porque si nos sentamos en las salas de servicios centrales, ya empezamos a generar quién se sienta en dónde, quién... ¿no? Estamos con temas de formación, con difusión, con temas de normalización a través de la ISO 166.002, que es la de I+D+I, que es metodología para poder armonizar todo el modelo. Estamos trabajando en otra de las cosas más interesantes. Yo creo que el reto de la innovación es la innovación social. Estamos trabajando, tenemos que diseñar servicios desde la experiencia del usuario. Nosotros estamos trabajando en proyectos, en diseñar, tenemos un proyecto que empezamos en el mes de julio del año pasado, en el Hospital de Santiago, en la oficina de farmacia externa del Hospital Clínico Santiago. Acabo en 5 minutos. Hacemos mapas de empatía, diseñamos, cambiamos el modelo, estamos reescribiendo las formas de hacer las cosas, ¿no? Estamos ahora escribiendo un pliego, vamos a hacer un pliego de intervención sobre las salas de espera del Hospital de Pontevedra, de urgencias, y la sala de espera de la UCI crítico reanimación del Hospital Clínico de Santiago. Y estamos haciendo un diseño para intervenir desde la perspectiva del usuario, no es humanización, porque la gente humanización lo interpreta con pintar las paredes. No, es decir, cómo percibir la experiencia como algo positivo.
Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es en un proyecto de innovación en servicios asistenciales. Lanzamos un pliego para desarrollar 12 proyectos de innovación en servicios asistenciales, 12 proyectos con metodologías de Lean Healthcare de 6 meses de duración, ¿no? Con implantación, evaluación, indicadores, evaluación, implantación, escalado. Es decir, lo que queremos es generar modelos asistenciales innovadores, ¿no? Si decimos que vamos a hacer la teleconsulta, dejar de hacer pilotos, es enlatar el modelo e implantarlo. Y decirle al gerente del Sergas que al gerente de Lugo le diga que esa lata en la que está el modelo asistencial innovador de cómo atender las urgencias, ¿no? Es la que tiene que implantar, ¿no? Tenemos 12 proyectos de mejora. Bueno, pues esto es muy interesante. Son metodologías con Lean Healthcare. Están participando más de 80 profesionales. Estamos organizando, pues yo creo que todo esto que es eliminar desperdicios, ¿no? Es decir, un flujo, si alguien mapea un flujo de cómo se hace una ecocardio en una consulta de cardiología, probablemente el que la hace no sabe exactamente cuántos actores intervienen y cuál es el valor de esos actores. Probablemente el valor de ese proceso asistencial sea de 0 a 10, sea de un 3, porque el resto es ruido, ¿no? Muchas veces, utilizando metodologías de otros ámbitos, se aportan valor, ¿no? Nosotros estamos trabajando en esto y somos convencidos del trabajo en este tipo de metodologías, ¿no? Aquí, esto es fotos que quería compartir con vosotros, que es de ese espacio de Santiago, escribiendo, ¿no? Aquí estoy yo escribiendo en una mesa y aquí estamos, pues, profesionales trabajando de forma horizontal en proyectos. Bueno, tenemos un cronograma que es desde abril hasta noviembre, ¿no? Y tenemos aquí todos los proyectos. Y los proyectos hay que implantarlos, escalarlos, ejecutarlos, evaluarlos, ¿no? Y habrá cosas que saldrán mal y cosas que saldrán bien, pero hay que pedalear, ¿no? Y la gente está esperando, en un elemento de frustración, en una situación de frustración del ambiente, la crisis, los recortes, más asfixio asistencial, hay gente que está esperando a que alguien levante la mano, está esperando señales, ¿eh? Yo creo que tenemos un poco la obligación de esto, ¿no? Estos son algunos de los datos de un proyecto que hicimos en urgencias con metodología de Lean Healthcare. Empezamos con un box haciendo un 5S, que es una metodología de diseño en un box de urgencias, y al año y medio rediseñamos todo el flujo con metodología de Lean Healthcare en el servicio de urgencias de Ourense. Los datos es que pasamos de una estancia media de 9 a 6 horas. Esto tiene un impacto incalculable. Bueno, hay un par de cosas, de pinceladas que os quería comentar. Tenemos un proyecto que es el itinerario de investigación biosanitaria. Tenemos un canal en YouTube, si ponéis itinerario de investigación en YouTube, hay vídeos y formación de transferencia, de investigación, de innovación, de forma gratuita, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar con modelos, con otros modelos de transferencia del conocimiento, porque si somos algo, somos organizaciones de conocimiento. Y este es otro proyecto que también está abierto en YouTube, que se llama P2P. Si buscáis P2P FEGAS en YouTube, hay 100 contenidos en los que profesionales clínicos transfieren conocimiento, el ABC, claves, ¿no?, muy puntuales sobre cosas determinadas. Bueno, os aconsejo bucear sobre esto. Innovación en producto. Bueno, pasaré rápido. Esto yo creo que es un ejemplo de un éxito y un fracaso. Es decir, yo ayer se lo comentaba a Óscar, este es un proyecto en el que se llama SAGES, es un producto, ¿no? Es decir, un profesional nuestro, un ingeniero, detecta que en los quirófanos, cuando no hay intervención quirúrgica, actividad quirúrgica, en un quirófano se consume aire medicinal. Es decir, la máquina sigue consumiendo aire medicinal. Nos lo traslada la idea y a partir de ahí empezamos a evaluarla, contactamos con el jefe de servicio de anestesia de Santiago, hacemos una vigilancia tecnológica y se pone en contacto con colegas anestesistas de Israel, Suecia y Estados Unidos y vemos que en todos los quirófanos del primer mundo esta necesidad no está contemplada. Evaluamos y prototipamos, diseñamos un prototipo, hacemos una colaboración con una empresa tecnológica gallega que hace un desarrollo, lo testeamos, lo implantamos, está implantado en los 34 quirófanos del área de gestión integrada de Santiago, reduce el 52% del gasto. La idea es implantarlo en todo el Sergas. Este producto supone 1 millón de euros de ahorro. Y supone no eso, que eso no es lo importante. Lo importante supone que una empresa de Coruña, es decir, acaba de abrir una línea de negocio cuyo nicho es el mundo.
Hay una empresa americana que tiene una patente, pero que incide sobre el aparato de intervención, es decir, el aparato, el respirador. Esto está fuera del quirófano, es decir, este es el SAGES, es decir, es un conmutador, está fuera, por lo tanto no es un producto sanitario. Entonces, esto es un caso de éxito y también, bueno, esto es un poco los datos de los quirófanos y todas estas cosas. Es decir, y de fracaso porque no somos capaces de valorizar esto, ¿no? Es decir, la empresa en el primer momento nos puso un acuerdo de colaboración en lo que nos daba un porcentaje de royalties sobre no sé qué. Es decir, no somos flexibles para poder modular herramientas de gestión ágiles que generen ganar. Este es Innovasuma, es un proyecto de compra pública precomercial. Hay dos modalidades que está potenciando, dos herramientas nuevas de gestión de contratación que está potenciando la Comisión Europea. Uno es la compra pública precomercial, está fuera de la ley de contratos, es empujar I+D y acercarla al mercado. Otra es la compra pública de tecnología innovadora, que es algo que existe pero que no escope esa funcionalidad, desarrollarlo, ¿no? Y tiene esas características. Nosotros sacamos un pliego de compra pública precomercial que escribimos nosotros, que tuvimos que sentarnos con la gente de contratación y con la asesoría jurídica y con el interventor y decirle que la solvencia económica para este proyecto, que es un proyecto que está destinado a biomarcadores avanzados de diagnóstico y pronóstico, es decir, a medicina personalizada en la oncología médica, ¿no? Es decir, los destinatarios son pequeñas startups y decíamos, oye, que la solvencia económica tiene que ser de 20.000 euros. ¿Cómo va a ser esto, Rodrigo? Si es que esto lo ingresa un taller. Esto no puede ser, que aquí se presenta cual. Es que el negocio es otro. Es que si decimos que somos un motor de la economía, tenemos que actuar como tal, ¿no? Bueno, esto es para otra, es el esquema del pliego. Nosotros construimos el pliego, nosotros lo desarrollamos. Estas son las empresas que están en las distintas fases, ¿no? CT Genómica, Monostep, Momadis, Progénica y EN. Este es otro proyecto que se llama Alpris, que es un proyecto de desarrollo de los resultados de la investigación. Lo que hicimos, ya acabo de 2 minutos y acabo ya. Y que es un poco, el objetivo es meter dinero para buscar, para transferir aquello que comentaba Mario, es decir, que no transferimos los resultados, ¿no? Y el problema es que alguien, cualquier gestor, cualquier gerente, llega a alguien, un clínico, y le dice que tiene la solución contra el SIDA y lo que tiene es un problema. Porque ¿cómo modulas eso? No tenemos herramientas. No hay herramientas para construir una spin-off, para ver cuáles son, después de hacer un pacto de socios, qué porcentajes, ¿no? Es decir, no hay problemas para que cualquier persona o cualquier profesional pueda compatibilizar cosas que se nos ponen los pelos de punta y sin embargo miramos con un foco, ¿no? Es decir, como si fuese la espada de Damocles, que un clínico pueda tener un porcentaje de participación en una empresa o que pueda transferir el conocimiento. Es decir, estamos generando una cultura un poco difícil, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto para seleccionar 32 proyectos, es decir, tener un portfolio de proyectos que pudiesen estar cercanos al mercado, ¿no? De dispositivos, de tecnología y tal, y teníamos una financiación porque la conseguimos de Innova Saúde, y en vez de hacer tecnología lo que estamos haciendo es acompañar a 10 proyectos, a todos se les dio feedback, plan de negocio, posicionamiento, esto vale, esto no vale, y de los 10 se está invirtiendo dinero, 3 millones de euros, en proyectos de neurología, de regeneración muscular, de oncología, de psiquiatría, de diagnóstico molecular, de vacunas, ¿no? Estamos invirtiendo una media de 300, 400.000 euros por proyecto. Estamos dando saltos cualitativos tremendos, pero explorando cosas que no sabemos cómo van a salir. Pero esto va de riesgo, ¿eh? Vale. Bueno, el año pasado organizamos el Biospain, no sé si conocéis, Biospain es un congreso internacional de biotecnología y lo organizamos nosotros desde la plataforma de innovación en Santiago. Es un referente, es otra de las cosas que hicimos. Y después ya acabo ya, bueno, pues otra de las cosas que eran con proyectos europeos. Nosotros hace 4 años íbamos por Europa y frente a Cataluña, que tiene un posicionamiento, que tiene una oficina ahí determinada, no sé qué, o Valencia, o Madrid, o el País Vasco, que tienen gente allí con el foco, nosotros nos situamos, nos posicionamos como referentes europeos en la compra pública de tecnología innovadora. Ya hemos movilizado 28 millones de euros en contrataciones a través de compra pública de tecnología innovadora. Es decir, cada vez que alguien en Europa habla de compra pública de tecnología innovadora, mira al noroeste de España. Ostras. ¿No?
Y nosotros el año pasado, que también esto es una historia de fracaso, nos presentamos al KIC, el EIT, que es el organismo de transferencia de tecnología que está en Budapest, ¿no?, de la Comisión Europea, saca unos KICs de conocimiento en el que se van a movilizar mucha financiación. Nosotros nos presentamos a un consorcio que se llamaba LifeKeep, ¿no?, que se resolvió a principios de este año y que gana una propuesta que lidera Karolinska, y que está Alemania, y que está Cataluña, se llama InnoLife, está Cataluña también presente con varios hospitales. Pero esto nos permitió hacer esto, es decir, modular estos intereses. Estábamos nosotros aquí con el Servicio Gallego de Salud, mucho trabajo, las 3 universidades, esto ya es difícil, los institutos de investigación, las fundaciones, ¿no?, y después el clúster de la salud, es decir, todo el ecosistema, ¿no? Entonces, este tiempo no fue tiempo perdido porque generamos ecosistema, tendencia, ¿no? Es decir, poner el foco que la salud, utilizando la innovación, es una palanca para aportar valor. Porque al fin y al cabo, es decir, si haces innovación y no aportas valor, pues es un divertimento. Bueno, estos son otros tipos de proyectos. Entonces, para concluir, creo que tenemos problemas que requieren soluciones, que contamos con herramientas. A veces las herramientas son un palo y una escoba. No hacen falta muchas veces más herramientas. Necesitamos contar con la voz del usuario. Hay que empezar a innovar. La innovación es una actitud. Y si uno tiene pensamientos alegres, pues parece que se divierte más, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. El tiempo de preguntas lo vamos a dejar para el café porque estamos agotando ya todo el tiempo. Vamos a dar paso con la siguiente ponencia, que es Nuevas relaciones digitales con el ciudadano, por Francisco Sánchez Laguna, del Servicio Andaluz de Salud. Francisco. Sí. No, tú tranquilo, yo voy rápido, no te preocupes. Bueno. Hola, ¿qué tal? Por supuesto, dar muchas gracias a la organización por invitarme, pero sobre todo a quien quiero dar gracias a vosotros por venir, a los que nos están siguiendo por streaming y por redes y a los que nos verán en diferido luego cuando esto se convierta en el evento del año. Voy a intentar ir muy rápido para no afectar mucho en el café. Cuando me llamaron para dar esta charla, yo estaba en otro puesto, no en el que estaba actualmente, estaba muy centrado en el producto, en el proyecto de carpeta de salud de Andalucía, CLISalud, que se llama. Ahora ya me han ascendido o castigado, según se mire, a ser responsable de todas las líneas de productos, pero en ese momento yo estaba muy centrado ahí. Cuando lo vi un producto con francas áreas de mejora, porque se había quedado anclado en algo que no era útil, que era para el ciudadano. Y lo vi como un área de mejora en nuevas relaciones digitales, por eso lo llamo así. No voy a entrar porque esto se dice mucho de que es posible hacerlo, nada más que hay que irse a otras industrias que lo están haciendo, han cambiado completamente la forma de relacionarse con el ciudadano, con sus clientes, ¿no? Que ahí está la diferencia. Nosotros lo podemos hacer, se están haciendo cosas, pero hay un problema que tenemos, y es lo que yo llamo la paradoja espacio-temporal de nuestro trabajo. Y no sé si os dais cuenta, cuando estamos en casa, tenemos multidispositivos, tenemos los últimos ordenadores, Skype, mensajería instantánea, hablamos con diferentes personas en tiempo real. Y cuando pasamos lo que es la línea de entrar al trabajo, vamos atrás. Desaparece la mensajería instantánea, tenemos un internet capado, equipos obsoletos, el correo electrónico cobra de repente un nuevo protagonismo, el papel vuelve a la vida, las colas, hay un cambio ahí radical que ocurre mucho en sanidad. Y es cierto que hasta ahora hemos invertido mucho en mejorar la historia, el proceso interno, el negocio, por decirlo así, la historia clínica, de todo para adentro, pero fallamos todavía en desarrollar lo que es la comunicación interna y externa. Yo ahora me centraré más en la parte del ciudadano, o sea, la parte externa, aunque la interna también afecta mucho. Y bien es cierto que el core de nuestro negocio es la interacción humana, no cabe ninguna duda, eso no es discutible. Ninguna tecnología lo va a sustituir nunca. La tecnología lo que tiene que hacer es optimizarlo, mejorarlo y hacer que dejemos de hacer cosas superfluas o que no aportan valor para dedicar más tiempo a esto, simplemente. Y aunque nos llenamos mucho la boca siempre, lo llevo escuchando desde que llegué, desde que era residente, el centro del sistema, el ciudadano y tal, yo siempre me acuerdo de la frase de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Todavía no he visto en ningún órgano de decisión, bueno, sí, se montan los grupos focales y tal, pero eso es una cosa que dicen ahí, pero después no llega a los órganos de decisión. No se les toma realmente en cuenta. Y el ciudadano, aunque
si os dais cuenta, del sistema sanitario es el recurso más infrautilizado. Lo hacemos todo para él, con la mejor intención, ¿eh? Pero no aprovechamos, lo tratamos como alguien que no puede aportar o que no se preocupa, cuando en realidad es el principal interesado en lo que ocurre aquí. Y el problema es que lo castigamos con lo que he dicho. Una vez que se pasa esa línea, lo castigamos entrando en un mundo en el que no tiene nada que ver con lo que hace. Cuando yo me relaciono con mi banco, con una agencia de viajes, con otros compañeros para trabajar, funciona de forma diferente a cuando paso a trabajar con el sistema sanitario, ¡clac! Y ahí de repente hay como... Y volvemos, que siguen existiendo, me parece mentira. Colas, burocracia, un montón de barreras absurdas, ¿sabes? Yo conocí, bueno, tengo un compañero mío que es gerente que una vez, en una crisis por un tuit que hacía una crítica al sistema, o sea, montó una especie de revuelo, y él dijo una cosa que me impactó mucho, porque es verdad. Dice, mira, ¿cómo vamos a hacer con esto? Vamos a, bueno, mil estrategias diferentes que no vamos a entrar por tiempo, pero él dijo una frase que dice, no, esto para mí es como cualquier otra reclamación. Y la gente se echaba la mano a la cabeza. ¿Cómo una reclamación sin firmar, sellada, para que poco impulsa, que entre? Pues yo estoy más con él. Es una insatisfacción, da igual la vía por la que entre, hay que tratarla así. Pero sin embargo es que el sistema sigue funcionando por mecanismos oficiales. El tema es que no solamente quemamos a los que están en la cola. Ese señor que está ahí detrás con el colorcito rojo, que también es una persona, nuestro profesional, de toda esta ineficiencia también se ve afectado. Y con estos procesos ineficientes, esta burocracia, estamos quemando profesionales que no están aportando valor y al final generamos piedras. Hay otro tema que también afecta a todo esto y que si yo no hablo de seguridad pues me da algo porque me gusta especialmente, que lo emborrona todo. Lo emborrona todo por desconocimiento, ¿vale? Y yo hay una cosa que siempre digo, y señores, la seguridad de la información de nuestros ciudadanos es nuestra misión, es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra decisión. Porque lo digo, muchas veces me encuentro actitudes... Yo cuando empezaba a estudiar medicina se hablaba del no ser paternalista, de compartir las decisiones con el paciente y todas estas historias. Y aunque eso se sigue haciendo menos, hemos pasado el paternalismo a otra vía. Ah, pobrecito, tú no sabes buscar información, yo te la busco, no busques aquí, cuando haces algo, no busques en Google caca, eso está mal. Y lo tratamos un poco de forma paternalista. Tú tranquilo, que yo te voy a preparar, tardará 5 o 6 años, pero yo te voy a preparar el sitio bueno y tal. Entonces, en ese sentido, ¿por qué digo? Otras tendencias que veo. Ahora, últimamente, no sé, he participado en algunos foros de debate en los que hay gente que le ha dado por recomendar que a sus pacientes, por favor, pedir que no se registren vuestros datos en la historia clínica, o sea, locuras como esta, o incluso especialidades, yo creo que esto es funcional, que piden por definición y por defecto que su historia esté bloqueada para el resto del sistema. Locura, ante todo, porque yo siempre se lo digo, ¿quién eres tú, especialidad X, para decidir que tu historia está bloqueada para el resto del sistema, como si el resto de profesionales fueran unos cotillas que están deseando de leerlo, cuando es una decisión del ciudadano? Háblale, explícale su forma que tiene de hacerlo y que él se proteja. ¿Quién mejor que él? O sea, no seamos paternalistas en ese sentido. Propuestas en ese sentido, ¿qué pasaría? Porque esto en algunos sitios ocurre, en otros no tanto. Si simplemente el paciente o el ciudadano fuera capaz de ver un registro de todos los accesos que ha habido a su historia, quién, cuándo, cómo, que él sea el que gestione gestione los bloqueos, el quién accede, quién no accede, si alguien accede mal lo pueda denunciar o lo pueda cerrar automáticamente, pero no con esta explicación de tú bloquealo todo, porque no, sino de una forma consciente de qué implicaciones puede tener. La detección de patrones irregulares es sencilla. Cuando alguien está haciendo algo que no debe, es fácil que se detecte. Tú estás mirando la historia de un paciente de otra provincia, estás mirando a alguien que no está citado. Es muy sencillo desarrollar algo como en Reino Unido, el Guardian Caldicot, de que cuando tú hagas un patrón anómalo de uso, una ventana te surja, y eso lo hacen en Extremadura, en el Jara, y te diga, tú no te deberías entrar a esta historia, ¿por qué estás entrando? Y tú ya dices, gestión, documental, investigación, lo que sea. Y eso que automáticamente le salta una alerta o a un responsable o, ¿por qué no?, al ciudadano, por sí, que sepas que esto está ocurriendo. No se hace porque en realidad no hay un motivo técnico, es un motivo más de miedo que de otra cosa. Por seguir hablando de otras barreras y por ir también más rápido, uno que me encontré cuando empecé a trabajar en el proyecto CLISalud era el factor Mande. ¿Mande? Cuando me preguntaban mis familiares, me decían, ¿tú en qué trabajas? Digo, yo en CLISalud, estoy hablando de Andalucía. ¿Y eso qué es? Dice, hombre, es un sitio donde tú puedes ver tu historia y tal. Y dice, pues ni puta idea. Entonces, sí, perdón por la palabra. Digo, pero si estamos haciendo un producto para el ciudadano que el ciudadano no conoce, mal vamos. Lo peor es que entre mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos profesionales sanitarios, me preguntan, ¿y tú en qué estás trabajando ahora? Y digo, en CLISalud. ¿Y eso qué es?
Nuestros principales embajadores son nuestros profesionales sanitarios. Si ellos mismos no conocen lo que estamos ofreciendo, mal vamos. Pero es que llega más allá. Y yo cuando me paseaba por ahí por centrales y hablaba con algún que otro dirigente, le decía, ¿tú en qué trabajas? Y digo, yo en CLISalud. Y me decía, ¿mande? Era un mande modulado, no era un mande, le suena, porque claro, como en las fotos sale, siempre te suena. Pero es cierto que no lo conocen bien y si no lo conoces bien y sobre todo no estás con ellos, no estás a favor de ellos, pero de verdad de corazón, no lo vas a poder apoyar bien. Entonces yo en la historia de salud, en CLISalud, lo que veía es una oportunidad de aportar valor. A mí lo que veía actualmente, esta autocrítica a la nuestra, habrá otras que lo hagan y me parece estupendo, pero yo no veo la carpeta personal de salud, la historia personal de salud, como lo queráis llamar, como un repositorio de cosas que ya tenemos en papel digitalizadas. A mí no me sirve de nada tener una lista de diagnósticos, porque ya me lo sé, son mis enfermedades, si no están relacionadas automáticamente con una información relevante y útil que me sirva. Ya veremos luego un ejemplo. De nada me sirve tener un informe de lo que me han dado impreso, que ya lo tengo, si no puedo compartirlo con un tercero o un profesional de fuera del sistema, que también existen. Parece que son como el coco cuando salimos fuera del sistema, pero la atención privada está ahí. Y, bueno, por poner un ejemplo y por ir rápido, ¿qué podría, yo cuando pensaba, digo, a mí qué me interesa de cuando yo entro a un portal de salud? Bueno, pues saber qué puedo hacer hoy, o sea, qué me aportaría primero, qué haría que yo tuviera curiosidad por entrar con cierta frecuencia a mi carpeta de salud. El tener los informes no me vale de nada, porque una vez que los tengo, ya los tengo. Me puede preocupar qué puedo hacer yo hoy por mi salud, que en base a la información que esté registrada salte en alerta. Tener esa información adaptada a mis enfermedades, mis tratamientos. Yo qué sé, eres diabético pues, y tienes tal edad, pues vídeos de cómo pincharte la insulina, cosas de ese estilo. Y comunicación con mis profesionales, que ahora mismo hay muchos canales de comunicación informales en los que siempre nos encargamos de decir, eso no se hace, pero no damos ninguna alternativa y más pronto que tarde llegará a la cabeza de turco de turno, porque ha estado comunicándose con sus pacientes por WhatsApp y ha salido tal, y habrá algún escándalo de eso, que en algún momento saldrá o no, y sin embargo no estamos haciendo grandes cosas por dar soporte. Y con terceros me refiero al ejemplo que he dicho antes, de por qué no, la sanidad privada o tus familiares, tu círculo informal o formal de cuidados. Los tenemos identificados, hay estrategias de los sistemas de salud al respecto, de los cuidadores y tal, pero después no lo reflejamos en los sistemas de información. Este es un ejemplo de cómo es la historia, bueno, un ejemplo de la historia de la carpeta personal de salud del NHS. Cuando la vi, bueno, por probar cosas que veía, me llamó muchísimo la atención el protagonismo que se le da al ¿cómo estás? Eso no lo tenemos nosotros. Y también me llamó la atención el cómo se establecía una interacción con tanto los profesionales sanitarios, Lisa Cady, como con una amiga suya. Tú podías poner la información como tú querías, como te interesaba, la movías, puedes subir tus ficheros, tus cosas, es algo tuyo. Respecto a tus enfermedades, este hombre tiene glaucoma y artritis, como veis, te ofrece información relevante en ese momento que te puede ser útil. Porque muchas veces cuando se hacen estos grandes portales en los que se invierte gran dinero, tenemos el portal definitivo de información para la enfermedad X, me da igual. Y ahora te encuentras un montón de PDFs, un montón de enlaces, pero no están contextualizados. No es lo mismo como quiere leer una persona de 20 años, un diabético tipo 1, que un diabético de 65 años que tiene otras condiciones completamente diferentes. Y ahora mismo no sabemos adaptarnos a eso, cuando la información para adaptarnos, la semántica, está ahí recogida. Me gustó esto, el tú poder tener tu red con la que compartes, tu amigo, e ir gestionando lo que es la privacidad. Pues tú vas a ver esto, tú vas a ver lo otro. Eso me gustó. Digo, ostras, pues esto lo haces muy bien. Y al tiempo me leo un informe del Personalized Health and Care 2020 en el que dicen algo como así que me dejó tumbado. De 2014, reciente, de informe de noviembre de 2014. A pesar de que el 59% de los ciudadanos británicos tienen teléfono y el 84% acceden a Internet, solo un 2% ha tenido transacciones digitales con el NHS. Digo, con el pedazo de herramienta que tienen, ¿sabes? Pues eso a mí me impactó bastante. Bueno, el informe es muy interesante, yo os recomiendo que lo leáis porque aparte es ameno de leer. El tema es que las mayores barreras están en nuestro interior, en realidad, y es que vivimos en el miedo constante. Yo cuando empiezas a hablar, propones ideas, empiezas a decir, siempre está el no, eso no se puede, eso no es legal. Mucha gente... Total, que yo al principio me lo creía, hasta que empecé a leer informes jurídicos, empecé a leer cierta legislación cuando entendía lo que podía, y me di cuenta que no tenía soporte ninguno.
El acceso a la historia de los menores. No, eso no se puede, son menores. Pero bueno, no te estoy diciendo que le vaya a dar. Es que a lo mejor al padre le interesa. Yo, ¿para qué quiero una historia personal de salud? El padre a lo mejor me interesa más mi hija, las vacunas, que me salten alertas con las vacunas, si ha habido algún lote defectuoso que algo me avise de que mi hija se ha puesto. Tecnológicamente podemos hacerlo, tenemos esa trazabilidad, pero no lo trasladamos a donde importa. A lo mejor a mí me importaría, como muchas quejas, yo llevo ClíSalud y todas las incidencias las respondo yo, todas las peticiones. Me piden muchísimo, gente, como tenemos la barrera que nos hemos autocreado del certificado digital para entrar, hay gente con personas mayores dependientes que tienen, no pueden sacar el certificado porque no se pueden desplazar a sacar eso y piden acceso a la historia del que cuidan. Lo más grave es que tenemos esa relación de cuidadores identificada en el sistema. Es muy sencillo habilitar esa visión para algo que les sirve. Las prescripciones, las próximas citas, ¿cómo vas a tapar eso? ¿Cómo vas a emborronar en burocracia eso, no? Y al final, nosotros mismos nos terminamos ahogando en nuestros propios miedos, en nuestra propia burocracia, en nuestros propios procesos. Y bueno, hay mucha gente que se quema con esto. Yo, como siempre digo, tengo 5 o 6 líneas abiertas, pruebo con una, cuando me dicen que no y veo que hay resistencia, me retraigo un poco, la dejo ahí guardada y sigo con otra. Intentaré no quemarme por el camino, pero sí conozco muchos compañeros con muy buenas ideas y tal, que se han quemado. Y es por esto. Y ya a modo de terminar, decir rápido, yo creo, estas son mis propuestas y si no les gusta tengo otras, hay más, pero ¿cómo deberíamos de cambiar esto un poco, no? Darle de verdad un verdadero protagonismo activo al ciudadano. Yo ahora mismo escucho pero el protagonismo activo, o sea, escuchar activamente, acompañar e informar y que ellos tomen decisiones al respecto. Yo ahí tengo pendiente, y no lo he hecho todavía, la verdad es que llevo poco tiempo, con la escuela de pacientes que tenemos en Andalucía, el montar una sesión con ellos. Presentarme como que soy el responsable de ClíSalud, enseñarles el producto, porque seguramente mucha gente no lo conocerá, y poner el oído. Porque yo puedo tener la mejor intención, yo tengo planificado los próximos 5 años de ClíSalud. Lo tengo escrito en un papel, el papel lo aguanta todo. Pero yo a lo mejor mañana tengo pensado meter la funcionalidad X, pero es que a lo mejor la gente quiere la funcionalidad Y. Ya os digo, por suerte, es una cosa que pedí, aunque me genera trabajo, todas las incidencias, todas las peticiones me llegan a mí y las respondo todas personalmente y sin plantillas. Respondo con el corazón, como yo soy. Ahora soy Francisco Sánchez, no sé qué, y lo respondo. La gente lo agradece mucho porque es que el contacto humano es lo que se busca. Los modelos de relación han cambiado y os vuelvo a lo de la línea que dije, ¿no? Tú te relacionas con el mundo de una forma fuera del sistema sanitario y cuando entras dentro hay una barrera que lo altera y al final se terminan utilizando otros mecanismos. Comunicación. Yo me he visto jefes de servicio que intercambian con pacientes que viven muy lejos y tienen dificultades económicas para trasladarse porque no se le puede poner ambulancia, porque no sé qué, y se mandan por Gmail fotos, información, mira lo que me han hecho. Y claro, cualquiera se echa las manos a la cabeza y dice, estás haciendo la ley de protección de datos, el coco. Pero claro, yo muchas veces digo, es verdad, es que no tienes otra alternativa. Y la gente lo hace con la mejor intención, no lo hace con ningún deseo oscuro, ¿no? Entonces, debemos de dejar que esos nuevos modelos de relaciones penetren en nuestro sistema, que nos invadan. Porque no todo tiene el más alto nivel de protección de datos. O sea, cuando dices, la ley de protección de datos para un dato clínico asociado a tu identidad, vale. Pero la comunicación requiere un altísimo nivel de protección. Se puede dar un nivel de protección básica. Somos humanos y sabemos, ya puede sonar algo raro cuando algo está yendo mal. No sé, yo lo veo diferente. Hacer efectivo el acceso a servicios digitales. Hacemos servicios buenos, pero nos falta marketing. Esto es lo que viene. No lo conoce nadie. Y ahora uno de mis primeros esfuerzos, cuando ya empecé a ver la situación, es montar una campaña de conocimiento del producto. El producto en su momento seguramente saldrían muchas fotos y muchas historias, porque fue cuando fue la carrera esta de hacer carpetas personales de salud por toda España, pero después se ha quedado anclado. Y hay que darle cierta continuidad, hay que venderlo, hay que decir lo que estamos haciendo. Y una cosa importante es reconducir nuestros recursos para crear valor. Aprovechamos la tecnología para dejar de hacer las cosas igual que siempre y esa gente, normalmente cuando cambiamos un proceso, por ejemplo, automatizamos un proceso de citación, ya tenemos la siguiente actividad alienante para ese profesional que se ha liberado de ese proceso. Pues no, hay que buscar hacer las cosas diferentes. Tenemos unos recursos humanos excelentes que no aprovechamos y que aburrimos con burocracia y con cosas que no son necesarias. Y yo creo que he ido súper rápido, me he adaptado, después lo dejaremos para el debate y preguntamos todo lo que quiera y bueno, la presentación está disponible para vosotros, aunque en realidad es una serie de fotos, pero en la nota sí hay ideas mías que he escrito y nada, muchas gracias por estar aquí y nada. Qué presión. Creo que quiero un café, ¿eh?
Muchas gracias, Francisco. La verdad que la puntualidad ha sido... ¿Cuánto tardaba ya, por curiosidad? 20 minutos. Bueno, vamos al café y con retraso. En vez de media hora de café, vamos a dejarlo en 20 minutines y volvemos a ver si recuperamos el tiempo perdido.